La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenas tardes, queridos oyentes. Les saluda Nicolás Abello Sabogal. Bienvenidos al otro lado del deporte. Estamos emitiendo desde los estudios de La Voz del Derecho, acá en la ciudad de Bogotá. Recuerden que nos pueden oír en nuestro nuevo horario esta tarde, hoy lunes, a las 5 p.m. y el miércoles a las 10 a.m. con repetición. Hoy vamos a hablar, queridos oyentes, de los convenios deportivos y para eso tenemos un invitado muy especial que conoce mucho sobre el tema y nos va a aclarar muchas dudas que tenemos sobre este tema que pues es muy interesante. Para empezar quiero saludar a María José. María José, ¿cómo estás? Hola Nico, hola Andrés, hola Daniel, ¿cómo están? Qué bueno volver a compartir con ustedes después de una semanita de ausencia. Espero que este programa sea igual de enriquecedor para todos. Bueno, María José, cuéntanos que tengo entendido que en el fútbol femenino hay movimiento en el tema de suramericano. Cuéntanos sobre eso. Porque este fin de semana volvieron a hacer la última convocatoria, de hecho, antes del campeonato de las niñas que irán a representarnos en la Copa América y en el Suramericano. Las niñas estarán convocadas a partir del 2 de octubre en Cali, dentro de las cuales quisiera felicitar a algunas de mis jugadoras que fueron convocadas y que en su vida normal se dedican al fútbol 11. Lo que pasa es que, como ya lo hemos discutido en varios de los programas anteriores en los que hemos tratado las dificultades a las que se enfrentan las jugadoras profesionales de fútbol, es que como el torneo dura apenas 4 meses del año, pues el resto del año las niñas tienen que mirar a ver qué hacen por su propia cuenta. Y orgullosamente puedo decir que la mayoría se han puesto la camiseta y han encontrado la manera de continuar en un ritmo de competencia y continuar entrenándose a nivel casi que profesional en esta disciplina de fútbol sala, que si bien es distinta, pues les permite de alguna manera mantener un ritmo. Entonces, de verdad quisiera expresar mi admiración y mi orgullo de estas futbolistas que día a día nos demuestran que realmente quieren seguir adelante y posicionar el fútbol femenino de nuestro país. Esperemos a ver cómo nos va, ya les contaré qué resulta de este último microciclo en Cali y nada, ojalá sean todas buenas noticias para el fútbol femenino. Pregunta, Majo, ¿te acuerdas que nos contaste que había una niña que se había quejado un poco del maltrato de la federación y la vetaron? ¿Sigue vetada? No. ¿Jugó? ¿La convocaron? No, pues no, porque no está convocada a fútbol sala y no ha vuelto a haber convocatoria de selección de mayores. Entonces como que está ahí en stand-by. Un momentico, la convocatoria es para... Fútbol sala. ¿Es fútbol? ¿Es futsal? Sí, eso lo hace doblemente valorable y admirable porque no dejan de practicar y con todo el empeño juegan, así sea pues una disciplina que es fútbol, pero evidentemente tiene muchas diferencias, que es exigente además, y todo para mantenerse en forma, para no perder pues como el ritmo de juego. Me parece muy valorable y evidentemente eso pues es para resaltar. Entonces, ante las adversidades hay que buscar alternativas. De acuerdo. Son muchas, digamos, las que no están convocadas a este microciclo, están jugando el torneo de futsala, que en este momento se está moviendo más y sobre todo que hay una Copa América que llama mucho. Hay muchas que obviamente estaban como con la visión y con el objetivo de llegar allá. Probablemente no todas lleguen, pero evidentemente seguir jugando y seguir en competencia, así sea en una disciplina distinta, pero pues que finalmente es de fútbol, creo que les conviene bastante, porque tristemente el año pasado la situación no había nada de fútbol sala y las niñas se quedaban en que yo entreno en el gimnasio. Sí, pues, y uno gana evidentemente es un esfuerzo, pero es que es muy distinto tú ir a un gimnasio, a tú estar en ritmo de competencia, a tú tener un cuerpo técnico que te va dando indicaciones. Digamos que por lo que me han podido comentar las niñas con las que yo trabajo, es difícil. Acoplarse a un ritmo de juego distinto es difícil.
acoplarse a unas estrategias de juego distintas no es fácil, a un cuerpo técnico diferente tampoco es fácil, pero pues creo que el esfuerzo es muy meritorio y vale la pena seguir apoyándolas y pues hacerles el seguimiento que igual les hacemos cuando juegan fútbol 11. No, el balón, el suelo, las medidas de la cancha es totalmente diferente. Yo creo que pues tiene un nivel de dificultad grande cambiar de fútbol 11 a fútbol 5. Y sí, de verdad que muy valorable. Bueno, queridos oyentes, los que ya nos siguen y son hinchas de este programa, oyeron la voz de Andrés Charria. Andrés, bienvenido como siempre. Usted aquí es pues nuestro talismán de información y nos trajo hoy a un invitado. Cuéntenos de quién se trata. Buenos días, eso y buenos días a los oyentes. Como siempre, temas de camisetas que ya me han regañado por la de Nacional. Hoy me pongo una camiseta de un cliente ítalo-argentino. El club yo creo que no lo conoce nadie, se llama Chernomorets. Es un club ucraniano con el que tuve una contienda jurídico-deportiva por un jugador que tampoco se conoce mucho, que se llamaba Damián Joel Jiménez con G. Y después de muchos ires y venires y una cantidad de situaciones bastante peculiares, ganamos sin llegar siquiera al TAS una suma importante de dinero para el jugador. La segunda es quiero presentar a Daniel Dueñas. Daniel es alumno, amigo y socio, es decir, que hay cierto grado de rosca en este programa, pero tiene una característica muy especial que durante buen tiempo ha ido cultivando, es que entiende de fútbol formativo, fútbol base, sabe cómo funcionan los torneos en la liga, cómo puede un jugador estar, inclusive puede jugar creo que hasta 3 torneos, podría ir a torneo profesional, a un torneo nacional de liga y al torneo de su edad. Hay muchas cosas que ya vamos a hablar con Daniel. Daniel, repito, es el que maneja fútbol base y fútbol joven en donde trabajamos y repito, es una persona que sabe mucho. Pero quiero dar 3 o 4 noticias aprovechando que es lunes y que el lunes las noticias que tenemos son bastante frescas. La primera no es jurídica, pero es que ya empiezan la postemporada en béisbol, ya empiezan a haber partidos mucho más intensos, así algunos, como precisamente Daniel diga que el béisbol es un deporte aburrido, les recomiendo que miren, hay muchísimo. Andrés, en 2 segundos cuéntenos ¿de qué se tratan las postemporadas? Pues son las finales, es un poco lo que pasa acá después del torneo regular, cuando juegan todos contra todos. Acá llegamos a un octagonal, cuarto, semi. Allá similar, por un lado la Liga Nacional y la Liga Americana tienen equipos y se van eliminando hasta llegar a la Serie Mundial, que es en teoría el mejor equipo de la Liga Nacional contra el teoría el mejor equipo de la Liga Americana. ¿Y esos cuándo son esas finales? Hoy empieza la postemporada, hoy empiezan unos partidos eliminatorios y deben quedar unas 3 semanas, 4 semanas, hasta la primera semana de noviembre alcanzan a llegar ya a la Serie Mundial si la serie se alarga, porque es el que gane 4 de 7 partidos. Cuando la serie es mala quedan 4-0, pero cuando la serie es muy buena quedan 4-3 y el 7º partido es un partido realmente emocionante. Ese es el primero. Pero quiero unas noticias jurídicas que me llaman mucho la atención. Seguimos con el VAR. Y lo que nos damos cuenta, lo que se da cuenta la gente, lo que se da cuenta el sistema, es que el VAR es manejado por humanos. Yo vi el partido Real Madrid-Atlético de Madrid y al final quien decide lo que dicen los videos, lo que dicen las cámaras, son seres humanos. Lo que para mí fue penal clarísimo, los 2 de Real Madrid, los 2 que hizo el Real Madrid, pues no se los pitaron al Atlético de Madrid. Siguen siendo, a pesar de que fueron revisados por el VAR, siguen siendo seres humanos los que, sobre todo en el tema de manos, los que califican o no, si hay voluntariedad o no, que eso es una ciencia oculta para mí. Entonces, al final el VAR ayuda y ayuda muchísimo, pero al final quien decide, y pasa lo mismo en fútbol americano, quien decide es un ser humano. Pero y Andrés, eso era lo que veníamos hablando en los programas en los que hemos tratado el tema del VAR, y es que intencionalmente se hizo así desde un principio porque el árbitro es el que tiene que seguir jugando un rol principal y el que tiene el papel principal a la hora de tomar las decisiones. Hacerlo de otra manera, a criterio de la FIFA, afectaría el juego. No, está bien. Es decir, ya leyendo en prensa, gente dice que si hubiera sido al contrario le hubieran pitado al Real Madrid, no, pero es un solo comentario porque Daniel está que se habla y me faltan 2 noticias más. La segunda que me llama mucho la atención por el lugar, y esa te va a gustar a ti, María José, por el lugar,
por la forma en que lo hicieron y por lo que representa. Paraguay, que es un país mucho más machista que Colombia. Yo tuve la malísima fortuna de ponerme una camisa rosada hace ya unos 12 años y me dijeron de todo. El Olimpia de Paraguay se vistió este fin de semana con una camiseta rosada para buscar prevenir el cáncer de mama. Los invito a que miren las fotografías, que miren cómo se vistió el Olimpia, y me parece que es una campaña muy interesante porque es nuevamente lo que hacen también los gringos, pero en este caso en Sudamérica, en Paraguay, es concientizar a la gente del cáncer de mama. Me emocioné mucho porque creo que eso también hay que traerlo acá. El deporte es muy machista, el fútbol siguen las estupideces de siempre, de niña vaya a la cocina, usted no sabe de fútbol. No es el caso. Yo discuto con María José de fútbol. No creo que ella sea mala de fútbol porque sea mujer, sino porque es del Junior, que es otra cosa. Pero creo que hay que empezar a acercarse a eso. Temas de mujeres, cáncer de mama, color rosado. Eso en Paraguay es exótico, repito, y me parece fantástico. Y la tercera que va es que ya hay técnicos, como hemos venido hablando, que están en la cuerda floja. Mourinho, creo que, como dicen los españoles y como decimos acá, Mourinho no come natiña con el Manchester United. No sabemos, y eso también es un tema jurídico, si los jugadores se le están parando o si no dan, no sé. Yo vi el partido y no me parece que el Manchester me parece que jugó decorosamente, pero el West Ham jugó mucho mejor. El primer gol es un taquito fantástico. Y vamos a ver qué pasa, pero nuevamente el contrato de trabajo de los jugadores profesionales es bien distinto al contrato de trabajo de los técnicos. Y claro, la indemnización para sacar a Mourinho, que es lo que está empezando a moverse ahorita, es bien distinta a otras indemnizaciones. Bien, y les presentaba, ahí les estoy diciendo Daniel Dueñas, Santiago es el primo. Daniel Dueñas es un agente de jugadores, es un abogado, está a puertas de graduarse, faltan unos pequeños detalles en la universidad. Daniel sabe de fútbol formativo. Daniel, bienvenido. Y es el que reemplaza a Víctor. Ustedes dirán quién les parece más interesante, si Víctor o Daniel. Supongo que los dos son igualmente interesantes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación, Andrés. Espero que yo sea más interesante que Víctor, definitivamente. Muchas gracias por la invitación a Nicolás. Hola, Majo, ¿qué más? Hola, Dani. ¿Cómo va todo? Hablando de camisetas, Andrés, me pareció muy interesante también el tema del Paris Saint-Germain con Jordan. Jordan es una marca muy famosa en Estados Unidos que usualmente, Jordan, ¿no? Jordan, sí. Usualmente se utiliza para el tema de básquetbol porque es de Michael Jordan, que es el basquetbolista de pronto el más famoso de la historia. Sin lugar a dudas. Entonces, esa marca de básquetbol ahora patrocina al Paris Saint-Germain, al equipo de Neymar y Mbappé, y sacaron una ropa y, digamos, muy interesante porque es un equipo en París donde, digamos, la moda y el tema europeo y futbolístico es muy importante. Entonces, esa mezcla entre el básquetbol americano y el fútbol europeo, pues ya se está empezando a notar. Entonces, Es Nike lo que es una línea de Nike, ¿no? es una línea de Nike, pero ya, digamos, en la camiseta está el Jordan. A mí me encanta. Y está el logo con el muñequito jugando básquetbol, entonces es importante. Eso es interesante. Es lo que llamaría uno en propiedad intelectual. Nike es la marca paraguas, Jordan es la marca común y corriente. O sea, es decir, Nike es como la que abarca todas las distintas líneas de las que se derivan otra cantidad de signos distintivos que son marcas per se, independientes. Eso es bien interesante porque nuevamente pues es conquistar mercados. La NBA es un mercado grande, global indudablemente, pero pues todavía le falta enjundia, y en Europa hay una buena competencia, la Euroliga, y todos los países tienen ligas importantes, y la NBA se ve. De hecho hay jugadores franceses muy buenos que están en la NBA, pero esa mezcla a mí me gustó mucho, esas camisetas, sería bueno tenerla. Yo ya pedí la rosada del Olimpia. Pero claro, y además que en este caso no solamente de básquet, ya Air Jordan es una marca como registrada aparte de que tenga o no vínculo con el básquet. Hay tenis, cualquier cantidad de ediciones de Jordan Air que no solamente son para jugar básquet, sino para calle. Y además es curioso este contrato con Jordan, porque pues primero es de una marca, además todo el mundo conocida por todo el mundo, muy famosa,
que está vinculada con un deportista específico, no con un equipo. Y Una imagen. Y es histórica porque fue un convenio de por vida que firmó Jordan con Nike, obviamente por, me imagino que muchos millones de dólares. Entonces esto fue como que marcó un principio y un final cuando Jordan acepta que Nike lo patrocine de por vida, y pues obviamente crean la marca que están creando, y ahorita ya como vemos se expande por fuera. Es como la RF de Roger Federer, y creo que Tiger Woods también tiene una. Tiger Woods tiene una, sí. Lo que pasa es que él tuvo un problema complejo con damas. Pero curiosamente Nike nunca se la quitó. No. Y el tema de Federer también está bastante en polémico porque acaba de pasarse a Uniqlo. Entonces, ese problema con Nike, antes era Djokovic el que estaba en Uniqlo. Sí. Djokovic pasó a Nike y ahora Federer pasó a Uniqlo. Entonces, ese contrato que tenía Federer con Nike, no sé en qué esté, pero debe ser algo bien polémico en este momento. Claro, eso es interesante, y nuevamente ahí decimos lo que yo digo hasta aburrirlos, es que necesitamos abogados. Ay, se me ha olvidado una noticia última también de abogados. En El País o en El Mundo del fin de semana hay un artículo muy interesante que dice la verdadera razón por la cual Cristiano Ronaldo se va del Madrid, y lo que dicen, que es muy divertido, es que Cristiano Ronaldo sienta a sus abogados, que son bastantes, y lo regaña porque les indica que no hicieron lo que debían hacer. El tema de impuestos, a Cristiano Ronaldo lo acusaron penalmente de evadir impuestos, no sé cuál será, no conozco el tipo, pero ahí hay los mejores bufetes de Madrid, Baker y McKenzie, Sen Ferrero, y una cantidad de abogados, que es lo que no logran entender acá, están alrededor de Cristiano Ronaldo, y parece, por lo que dice la columna, que mucho de la huida o de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid tiene que ver con temas jurídicos. Hay un tema que estoy buscando, si alguien oye, un muy buen tributarista que sepa de fútbol, porque si hay algo oscuro, no de manejo oscuro, sino algo que nadie conoce bien, son los temas de impuestos a nivel internacional, y el tema de fútbol, pues lo ve Cristiano Ronaldo. Estuvieron Modric, tuvo problemas, Cristiano Ronaldo tuvo problemas, Messi, Falcao. James también. Muchos. Todo el mundo maneja cuentas offshore, paraísos fiscales, van a Gibraltar, van a Andorra, van a Panamá, Luxemburgo, y hay una cantidad de problemas. Shakira también tuvo problemas. Este es un tema de un programa largo. Sí, y ese tema de tributario, yo personalmente, pues este año tuve la oportunidad de tener clase con uno de los abogados grandes españoles de una firma que se llama Cuatro Casas. Pues precisamente es uno de los abogados tributaristas del Barça, y parte de lo que complica todo este tema de transacciones internacionales es que yo personalmente desconocía la existencia de ese tipo de convenios, y es que hay convenios bilaterales en temas tributarios entre los países, que son los que le indican pues al jugador y al abogado, dependiendo de qué tipo de actividad realice, en qué país la realice, se pagará en uno, en otro país o en los dos al tiempo. Claro, España, Colombia tiene un convenio fuerte. Y hay muchos, los que uno menos se imagina. Y te hablan de criterios como si estás domiciliado en tal país, si tienes más de tantos activos en tal país, si los ingresos que recibes por tal concepto son superiores o inferiores a tanto. O sea, yo les digo que el ejercicio de poder calcular y poder determinar dónde y qué cantidades debe pagar el jugador, porque evidentemente ellos lo que hacen es que envían la plata a estos paraísos fiscales, pero incluso con estos paraísos fiscales hay este tipo de acuerdos binacionales. Yo sí, pues obviamente no aseguro nada, intentaré contactar a Carles, que es el abogado que nos dictó clase, que además me gusta mucho porque es un abogado joven como nosotros. Gracias. Y conoce mucho del tema, entonces creo que sí vale la pena invertirle tiempo a un programa específico en esto, sobre todo porque creo que ninguno de nosotros es experto en el tema. No. A mí personalmente lo tributario me puede sacar canas. No, yo no. Y es importantísimo conocerlo. Cualquier persona que sea experta en eso y quiera venir al programa está invitada y que nos esté oyendo. Yo tengo uno que vive en Nueva York y es muy bueno, pero lo podemos llamar. Sí. Convocatoria abierta. Bueno, entremos en materia, que ya llevamos casi media hora, pero bueno, está bien. Todo ha sido jurídico. Hace una semana hablamos con Víctor, y lo retomaremos después. Empezamos a hablar de contrato de trabajo de jugador profesional. El contrato de trabajo ya lo hemos visto y lo seguiremos hablando, aunque Nicolás dice que nosotros ya agotamos ese tema, yo digo que falta muchísimo. Pero antes del contrato de trabajo, sobre todo en jugadores aficionados, porque además la reglamentación colombiana lo indica, hay un papel que se llama el convenio deportivo.
El convenio deportivo era interesante e imperioso antes porque además siempre requería 2 clubes. Antes de la C320 y antes de Bosman, jugador sin contrato de trabajo de todos modos permanecía ligado a un club, bien sea un club colombiano o bien sea un club europeo, y para hacer cualquier transferencia tenía que haber un acuerdo entre los 2 clubes y el jugador para realizar la transferencia nacional e internacional, porque pues era parte del... Así se manejaba el fútbol. Entonces, cuando se termina el derecho de retención de los jugadores en Europa y en Colombia, hay jugadores que son libres, es decir, que no tienen contrato de trabajo, que no tienen ningún vínculo jurídico con un club y que por lo tanto para contratar con un nuevo club no necesitan convenio. Es decir, el jugador que termina su contrato de trabajo el 30 de diciembre del 2018, el 1 de enero o el 15 de enero del 2019 podrá ir a firmar, ¿por qué no con Millonarios o con Santa Fe? Y firmar un contrato de trabajo y no requiere que el anterior club tenga algún tipo de acuerdo con el nuevo club. Simplemente el jugador ofrece sus servicios, se firma un contrato de trabajo e inicia una relación jurídica. Pero hay 2 aspectos que los indica mucho la federación en el estatuto de jugador y que se pueden inferir en FIFA, y es cuando hay transferencias internacionales con contrato de trabajo vigente, es decir, cuando hay un club que tiene un contrato de trabajo y quiere, como dicen los periodistas, vender a un jugador, aparece el segundo club, antiguo club y nuevo club y el jugador, y tienen que llegar a un acuerdo. Ese acuerdo es el convenio deportivo, es un acuerdo que tienen que firmar las partes y que es, obviamente es ley para las partes, y que da todas las formas de pago, de derechos, qué pasa si un jugador llega hasta Champions League, por ejemplo, llega hasta Champions League, si no llega. FIFA los menciona únicamente en los préstamos de jugadores. Indica que el préstamo de jugador tiene que anteceder a un acuerdo entre los 2 jugadores y entre los 2 clubes y el jugador para hacer el préstamo. Pero en Colombia, tal vez los convenios deportivos más importantes y más interesantes son los convenios deportivos de los jugadores que vienen de las ligas, que vienen de las academias y que invitan a ser firmados entre 2 academias, entre 2 clubes, entre una academia y un club profesional, y todas estas cosas que además se prestan para infinidad de injusticias. Les pongo un ejemplo. Hay un jugador que tiene 16 años y que lo quiere un club profesional porque es bueno. En ese caso, y está en un equipo de liga, en ese caso el equipo de liga debe firmar un convenio o un acuerdo con el jugador, con el club profesional, y que debe ser firmado o ratificado, a veces dicen, por bien sea el jugador si es mayor de edad o por los padres del jugador si es menor de edad. Acá hay una cantidad de cosas en fútbol de liga, porque los jugadores, hay varios torneos, hay torneos locales, llamémoslos departamentales, pero también hay unos torneos nacionales. Los jugadores pueden algunas veces participar como aficionados en los equipos profesionales, y creo que lo hacen mucho en Copa. Y hay una cantidad de cosas. Daniel, ¿por qué no nos cuenta cómo es el tema de que un jugador puede jugar en liga y en torneo nacional y a veces inclusive puede ir a fútbol profesional? Bueno, digamos los jugadores menores de edad y menores de 20 sobre todo pueden participar, como lo dijo Andrés, como profesionales y como aficionados. ¿Eso qué quiere decir? Que como todavía no tienen un contrato profesional o un contrato de trabajo, igual están ligados al club. Eso se puede hacer de una forma. Cuando uno no es profesional, al inscribirlo al Comet, queda ligado al club cuando es menor de edad. Entonces, de esa forma, hay jugadores que, siendo de la sub-20 de los equipos tan profesionales, normalmente eso se ve mucho en la B, pero en la A también, cuando se es menor de edad, esos jugadores también pueden inscribirse como futbolistas del equipo profesional. Entonces, pues digamos... ¿Sin contrato de trabajo? Sin contrato de trabajo. Ahí yo sí quisiera hacer una acotación porque me ha tocado un par de casos que tristemente utilizan esta figura que está describiendo Daniel para evadir obligaciones como el pago de los derechos de formación. Y es que continúan inscritos en el Comet como aficionados, jugadores que ya son mayores de 20 años como aficionados, que uno evidentemente ve que participan
Incluso en el campeonato, en la liga, pues en la Liga Águila, no en la Copa, en la mayoría de los partidos, que puede que no sean titulares, y que los clubes formadores conocen por información del jugador que ya le tienen contrato firmado, solamente que es que no cambian el registro. Y esto se da porque hace 1 año y medio, 2 años, la federación tomó la determinación de modificar el estatuto del jugador, ajustando una disposición en la que decía que en caso de contradicción entre el contrato entre el jugador y el club y la inscripción en el COMET, primará el COMET. Ellos tienen una justificación que es que evidentemente la única manera de que un club formador se dé cuenta de que el jugador ya es profesional es por la inscripción en el COMET, porque es muy raro que el club formador tenga acceso a los contratos que su jugador, una vez se fue de su club, firman con X o Y club. Pero Parece tener sentido, pero genera también este tipo de consecuencias, y es que se quedan los jugadores inscritos en el COMET, aún mayores de 20 años, jugando como profesionales, simplemente para evitar una obligación de los clubes profesionales. ¿Sabes también qué pasa mucho? Sobre todo en los equipos pequeños de la B, que aprovechan los dirigentes para inscribir los jugadores como sub-20 para no pagarles y no hacer contrato de trabajo y igual aprovecharlos dentro del equipo. Bueno, pero hay dos situaciones. Uno es un jugador que no tiene contrato de trabajo, entonces sigue siendo aficionado, y otro es un jugador que tiene contrato de trabajo y que no está siendo registrado. Inscrito como tal. Bueno, no, Exacto. si está inscrito porque si no, no podría jugar. No está inscrito como tal, como profesional. Bueno, o sea, está inscrito como aficionado, pero Exacto. no está inscrito como debería estarlo, que es como profesional. por eso, Majo, Andrés y Daniel, ahí quedo perdido yo, porque tenía entendido que el jugador, la FIFA lo único que exige, en lo único que se mete, por decirlo así, es que el jugador tiene que tener un contrato laboral. Claro, lo tiene, pero no lo registran. Es que tú no tienes... Claro. Ponte tú en el lugar, Nico, de un club formador. Sí. Tú formaste al jugador, el jugador se fue a la sub-20 de Millonarios, por ponerles un ejemplo, siguió entrenando allá, tú empezaste a ver que el jugador lo empezaron a meter a jugar, pero tú te sigues metiendo en el COMET y en el COMET sigue figurando el registro, ahí aparece un registro doble, de hecho así se ve en el COMET, como aficionado Di Mayor y como aficionado para los torneos de la liga, ¿de acuerdo? Está ese registro doble, pero la calidad sigue siendo de aficionado. Si tú no tienes contacto con el jugador o si el jugador no te dice, tú no tienes cómo enterarte que ese jugador ya tiene un contrato como profesional firmado con el club, pese a que no esté inscrito, ¿de acuerdo? Y entonces ese jugador que juega, digamos, en la liga con un equipo y no está inscrito como profesional, o sea, ¿el club le paga o no le paga? El club, a ver, lo que yo entiendo, porque En no la soy, práctica, sí. no soy muy conocido y Daniel y María José conocen más, lo que yo entiendo es que firman contrato de trabajo. Un contrato de trabajo seguramente por menos de $1.000.000, por 800.000 pesos, firman contrato de trabajo para retenerlo. Claro, firman, supongamos que es un club de primera B que se llama Deportivo Chigüiros. Entonces Deportivo Chigüiros firma con Andrés Charre un contrato de trabajo por 800.000 pesos y lo tiene allí, pero no lo registra. Entonces no lo pone como profesional, sino sigue siendo un jugador aficionado. Sigue jugando como aficionado, pero tiene contrato de trabajo. Entonces, para los clubes formadores, Andrés Charria no vino de Chigüiros, sino de Deportivo, me inventó otro, Willington Ortiz. Y Willington Ortiz no sabe cuándo me vuelvo yo profesional, que es cuando van a poder cobrar formación o solidaridad, porque no han registrado el contrato de trabajo mío y por lo tanto no hay lugar a cobrar formación o solidaridad. Esos es lo que hemos venido hablando siempre, y para mí ese es uno de los temas por los cuales el fútbol colombiano no progresa, por la informalidad, por la trampa tonta. Entonces, claro, si el jugador se va y dice, no, un momentico, tenía contrato de trabajo, y lo que va a decir el resto de la gente, bueno, ¿tenía o no tenía? Porque para algunas cosas sí tiene, para retenerlo, exacto, pero para pagar formación y solidaridad no. Entonces, yo creo que esas son las cosas que no le hacen bien al fútbol, eso lo tenemos claro, no le pagan seguridad social, y entonces ahorita vemos que los jugadores se quejan, pero es que los jugadores se quejan después se deben quejar es en el momento. Sí. Pero el problema ahí, y lo que yo he tenido la oportunidad de conocer, digamos que ya desde la perspectiva del jugador, es que también para el jugador es muy complicado andarle revelando información que él acuerda que va a ser confidencial con el club profesional, al club aficionado que lo formó, por más cariño que le tenga, por más vinculación sentimental que tenga con su club formador, pues porque mal que bien se va a meter en problemas con el club que es el que le está dando trabajo actualmente.
Entonces se Claro, vuelve pero una después cuando no le Claro, pagan, ahí sí se queda, sí. ahí se queja. No, de acuerdo. Lo que pasa es que sí es una situación compleja. Sí, indudablemente. Es una situación que no es fácil ni para el club formador ni para el jugador que está a puertas de ser registrado como profesional conforme a la regulación deportiva, pero no es fácil. No es fácil porque además no todos los jugadores tienen la misma capacidad de negociación, precisamente porque es que en el fútbol esa capacidad de negociación varía dependiendo de quién sea. Si eres el mejor, pues sí, puedes de la pedir lo calidad, que tú quieras. claro, la calidad, Pero si la tú no calidad del eres- jugador Exacto, es un pero valor si tú eres fundamental. si tú eres un jugador promedio, tu campo de acción va a ser muchísimo más restringido que el de un potencial Messi. Claro, yo lo que digo es, después no se quejen, porque no dicen nada, no les pagan, no, es que, y a mí me molesta mucho el yo no sabía del jugador de fútbol, porque yo sí sabía. Los jugadores saben dónde están parados, los jugadores no son tontos, y yo no leí el contrato, a mí no me dieron copia del contrato, yo no podía, yo no sabía, eso lo saben, claro, cuando están bien, pero en el momento en que está mal, y sobre todo porque los están utilizando, en el momento en que está mal, que le ofrece, por ejemplo, el mismo jugador, el Andrés Charri, el ejemplo, que está en Deportivo Chigüiro si pasa, y le ofrecen un contrato grande, un equipo de afuera, entonces si tiene contrato de trabajo o no tiene contrato de trabajo, entonces si tiene contrato de trabajo y el club va a negociar y va a pedir una suma grande de dinero, o se quiere ir, el club le dice, no, usted tiene contrato de trabajo. Me parece que es una doble moral y un doble juego que no le beneficia a nadie. Si el jugador tiene contrato de trabajo, regístralo. Pero pues la federación, la DIMAYOR, los dirigentes van a decir que si no hacen eso es que el fútbol no puede ser, no es viable, que económicamente es muy difícil mantener los jugadores. Yo no creo eso. Yo creo que, pues sí, tenemos una crisis, hay una crisis económica seria. Es que lo he dicho hasta la saciedad del último mes desde que hablamos con el abogado del Alavés, cuando el Alavés, que es un equipo, claro que ahorita está en puestos Champions, el Alavés, que es un equipo muy modesto en Europa, recibe más dinero al año que lo que reciben todos los clubes de Colombia al año, pues la situación es inmanejable. Creo que hay que hacer muchas cosas, pero la crisis no se soluciona haciendo trampa. La crisis se soluciona haciendo temas creativos, manejando seguridad en el estadio, comodidad en el estadio, pero dejar de pagar 800 mil pesos o dejar de indicar que hay un contrato de trabajo no va a mejorar ningún club. Digamos, me voy a adelantar a un tema que probablemente será objeto de otro programa, y es las posibles modificaciones que sufra el sistema de transferencias de la FIFA. Y es que personalmente, precisamente en las discusiones que tuvimos el fin de semana, pues en Acodepor y demás, lideradas por ti, doctor Charria, y es que yo no creo que lo que esté mal sea el sistema. Lo que pasa es que el sistema que hay no se cumple. Hay que implementar medidas para hacerlo cumplir. A mí me parece que todo el tema de mecanismos de formación y solidaridad está bien. Un sistema que paga 222 millones de euros por poner a trabajar a una persona está fallando. Y que además de esos 222 no le llega nada al jugador, ese sistema está fallando. No lo vamos a discutir porque es objeto de otro programa. Pero a mí personalmente, más que cambiar todas las reglas, es hacer cumplir las que ya hay. Porque ¿de qué sirve que modifiquemos el sistema de transferencias por otras nuevas que tampoco se van a hacer cumplir? Vuelve al mismo círculo vicioso, que probablemente se tenga que hacer algunos ajustes en el tema de los valores de las transferencias y demás, sí, pero en asuntos relativos a la indemnización por formación, mecanismo de solidaridad y demás, no entiendo qué es lo que le hace pensar a la gente que si modifican ese tipo de mecanismos de recompensa, se van a hacer cumplir si no se hacen cumplir los que están ahorita y que llevan tanto tiempo. Personalmente es lo que pienso. Además, el sistema es terriblemente, llamémoslo, inequitativo, o tiene unas externalidades, dirían los economistas. Es que cuando un equipo recibe 43 millones de euros al año y un equipo recibe $600.000 al año por derechos de televisión, pues el de 43 millones de euros tiene un poder económico, y repito, es el Alavés, es un equipo chico, el poder que tienen es enorme. La desigualdad que hay en ingresos, pues va a hacer que siempre el club grande pretenda comprar al precio que sea a un jugador chico. Un jugador bueno en Colombia sabe que hay 15 equipos que le van a pagar 40 veces, si no estoy exagerando, el salario acá. Si un jugador se gana 2 millones de pesos, le pueden pagar $80 millones en el primer contrato sin mayor problema. Entonces, pero, hay un problema. Pero digamos que en Colombia, y para aclarar, en Colombia pasa lo contrario, y ha sido una discusión
en Colombia los clubes reciben lo mismo por derechos de televisión. En este caso que estamos hablando está mejor porque hay más competitividad, no hay tantas diferencias, pero hay mucha gente que está en contra, por ejemplo, más que todos los equipos grandes en Colombia, el famoso G8. No, pero eso sirve más para los equipos chicos. Porque ¿qué incentivo tiene un equipo chico de la primera B que nunca va a ascender para subir? Ninguno, porque va a recibir el mismo dinero. ¿Qué le pasó al Leicester? Cuando quedó campeón, se hizo rico, pero se hizo rico porque ganó. Para mí es la política del menor esfuerzo y claro, a muy corto plazo beneficia al club chico. Yo recibo lo mismo que Nacional y yo no hago nada. El problema es que no hay ningún tipo de incentivo, y nos estamos saliendo del caso de convenios deportivos, y Daniel está callado, no hay ningún tipo de incentivo para un club de la primera B o para un club de la mitad de la primera A, pues le da igual. Porque, claro, ser bueno... Una nómina de 2 pesos. Claro, ser bueno... Una nómina de 2 pesos y se gana la misma plata. Ser bueno cuesta, entonces, y no hay equilibrio. Y sobre todo ahorita hablando con los equipos aquí de la B, me enteré que uno de los equipos, pues es como un chisme, no voy a decir el nombre, pero uno de los equipos de la B está tratando de que su equipo no clasifique a los 8. Claro. Ah, sí, eso se sabe. Porque son más pasajes de avión, son más hoteles. O los mismos, por lo menos. Que están en la... Y como no descienden, es que esta es la política. Exacto, y como no hay un descenso, entonces pues conozco que eso pasa y es real, y les termina saliendo mejor no pasar a los 8 que pasar o quedar campeones o subir a la A. Claro. Entonces los incentivos de los derechos de televisión sí deberían existir y sí debería haber, digamos, como una tabla donde haya algo, está aprobado. Algo que lo mejore. Que lo recompense. Hay unos que venden más que otros, eso está claro. Y es injusto para los que venden más, como Millonarios, Nacional. Y sobre todo que es bueno que lleguen Leicester, que ganen. Claro. Pero es bueno recompensarlos. Porque ¿cuál es la recompensa del Tolima por quedar campeón? Sí, no, de acuerdo. Es una estrella. Una estrella. Y la copa, y incentivo económico. No, hay incentivos, pero no va a recibir más. Hay premios. Pero la Copa Libertadores sí, eso es un poquito más. O sea, quedar campeón de la A sí genera ingresos diferentes. Pero debía recibir más. Bueno, estamos de acuerdo, pero sí hay algo, por lo menos. Los invito a una breve pausa, queridos oyentes. Esta discusión está muy interesante. Volvemos en minutos para seguir con el tema de convenios deportivos. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Bienvenidos a la segunda parte del otro lado del deporte, queridos oyentes. Recuerden que estamos en nuevo horario, no se les olvide, los lunes de 5 a 6 p.m. y los miércoles de 10 a 11 a.m. Estábamos hablando de varios temas, nos hemos ido un poquito del tema de convenios deportivos, pero que este tema no creo que vaya a ser solo este programa porque es un tema, primero, muy interesante. Les contaban fuera de micrófono a Andrés, a María José y a Daniel, y un tema que de verdad es muy desconocido y se presta para malinterpretaciones. A alguien que pues, no tenga conocimiento de derecho deportivo le dicen convenios deportivos y dice, pero convenios de marketing entre clubes. Entonces es un tema que pues interesante y ya vemos que tiene fallas y tiene salidas creativas. Pero volviendo al tema del patrocinio, de los patrocinios y los derechos de televisión, a mí me surgía una duda y yo creo que es una inquietud que he tenido hace un tiempo. En Colombia, primero se sabe que es muy fuerte el fútbol, en voz y voto, el fútbol aficionado, ¿cierto, Andrés? Este señor González Alzate, que tiene mucho peso en la DIMAYOR, pero al mismo tiempo... No, en la DIMAYOR no, en la federación. En la federación. En la DIMAYOR no lo dejan entrar. En la DIMAYOR no lo dejan entrar porque la DIMAYOR es la división de fútbol profesional, perdón. La de aficionados es como la otra, es la otra cara de la moneda, es la que elige. Y es la que termina eligiendo porque es muy grande. Claro, pero el tema de televisión no tiene nada que ver con fútbol aficionado. No, claro.
Pero a lo que yo iba es que estos temas de formación para el tema de convenios, y se ve que en el fútbol aficionado falta mucho por aclarar y por poner reglas claras, porque está todo para el fútbol profesional, pero para el fútbol aficionado nada. Entonces los jugadores cuando están en fútbol aficionado y quieren pasar a profesional, ahí hay un bache. Hay muchas cosas. Yo creo que este programa es infinito y podemos hablar de muchas cosas. El tema, pero estamos hablando, claro, Sí. estamos hablando del tema de televisión, pero quiero hablar un poquitico de fútbol aficionado. No, ellos sí tienen derechos, ellos sí tienen obligaciones, ellos sí pueden ganar dinero. Una academia bien hecha, bien formada, puede ganar dinero por matrículas, por transferencias, por formación y solidaridad. Lo que pasa es que es un sistema que no se cumple. No se cumple de arriba, pero tampoco se cumple de abajo. Un jugador que no es inscrito, hay muchas cosas. Entonces, y yo te digo, Andrés, qué pena te interrumpo, pero es que creo que vale la pena hacer este comentario, y es, hay clubes que solo les da por formalizarse cuando se dan cuenta que tienen derecho a cobrar algún monto por formación o por solidaridad. Y ahí sí digamos que me parece que la federación fue supremamente acertada, también modificando el estatuto del jugador, porque le incluyó unos requisitos adicionales que no están en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores a quienes podrían legitimarse como deudores de estas recompensas. Y es que para un club formador, poder cobrar una indemnización por formación, al menos aquí en Colombia, tiene primero que tener la personería jurídica, tiene que tener reconocimiento deportivo vigente, no solo al momento de cobrar esa indemnización por formación, sino al momento en el que se formó al jugador. claro. Tiene que tener el registro COMET del jugador, y el jugador tiene que haber participado en competencias oficiales de la liga a la que está afiliada el club formador. Porque ¿qué pasaba antes? Entre los clubes formadores se van prestando y se van rotando los jugadores y los inscriben como sea, y todo aquí, como en Colombia, es supremamente folclórico. Es informal. No tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer, de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, y solamente se les abren los ojos cuando ven que hay una suma de dinero que puede ser bastante alta de por medio. Entonces, todo este tipo de requisitos que ha venido implementando la federación es con el fin de ir, de alguna manera, obligando y coaccionando a los clubes formadores a que se den cuenta que tienen que ser organizados y que tienen que tener una estructura formal desde antes de que quieran cobrar. Y me parece a mí que es supremamente ajustado, porque es que tristemente uno ve, y no solo en el fútbol, yo que aquí en el Quindío he tenido la oportunidad de trabajar con algunas ligas, miren, sin temor a equivocarme, les puedo decir que el 90% de los órganos administrativos de las ligas no conocen ni siquiera los estatutos de su propia liga. No. Pero sin temor a equivocarme. Pero también sabes qué pasa, Majo, que la formación es excelente y funciona cuando el jugador es, digamos, excepcional, o cuando son buenos y cuando la gente ve que da plata. El problema es cuando los jugadores son normalitos y van a entrar a jugar en un equipo como Tigres, como Fortaleza o como el Pereira. Cuando van a tratar de debutar como profesional un jugador no tan bueno, entonces llega el club formador y le cobra 10 millones de pesos que ese equipo no va a pagar. Entonces eso traba muchísimos jugadores de que sean profesionales y que terminen siendo buenos, porque a los 18, 19 años realmente no se sabe, puede que sean normales, pero que en 1 o 2 años revienten. Entonces también ese tema genera como un poquito de susto en los jugadores que no son tan buenos, porque los bloquea, porque los equipos pequeños, no sobre pagan. todo los de la B o los pequeños de la A, no van a pagar 10 millones de pesos por la formación de un jugador que puede que sea bueno o puede que no sea nada, y entonces eso bloquea muchas cosas. Es que eso todo tiene que ver con... Perdón. No, y no, en cambio la formación, pues si está el Cucho Hernández o es Jerry Mina, pues claro que es un negociazo. No, de acuerdo. Yo, digamos, creo que en el fútbol he aprendido a darme cuenta que es que todo tiene las dos caras de la moneda. Claro. Y hay argumentos, tanto de un lado como del otro. ¿Qué pienso yo? Que en la medida de lo inequitativo que puede ser y de lo complicado que evidentemente puede convertirse un cobro de formación para un jugador de estos promedio, Dani, pues digamos que las sumas de dinero por las que, o sea, a ver, los montos de formación que se cobran aquí en Colombia no son tan altos Son mínimos. tampoco. O sea, son 6 o 12 salarios mínimos dependiendo de la edad del jugador,
y pues se duplica solo en el caso de que sea un jugador que haya jugado con la selección nacional. No, y si jugó selección ya es bueno. Una fecha FIFA. Todo así de mal estamos, imagínate. No, pero entonces volviendo, si están recibiendo dinero de televisión, porque ese es el tema, es que reciben dinero de televisión, entonces sí tienen dinero. ¿En qué se la gastan? Sí. Y reciben lo mismo de Nacional, reciben lo mismo de Millonarios. Entonces, ahí viene un tema que es lo que estábamos hablando antes de la pausa, es, ¿qué pasa? Acá hay una cantidad de dinero, buena o mala, pero hay dinero que reciben, yo las cifras me las puedo estar inventando, pero son de este calibre. Lo que recibe Nacional en su presupuesto por derechos de televisión es menos del 3%, lo que recibe un club de la B es más del 80%. Entonces, si estás recibiendo dinero de televisión, pero además no te lo vas a gastar, porque hay clubes, como dijo Daniel, hay clubes que incentivan, o más bien desincentivan a su equipo para que juegue las finales. ¿Por qué? Porque les cuesta pasajes, porque les cuesta estadía. La mediocridad, entonces, quedarse en la zona de confort. Porque es que miren lo que ocurre. Yo recibo 100, Nacional recibe 100. Para Nacional esos 100 es el salario de un jugador medio una vez al mes. Para este equipo esos 100 es el salario de Toda la plantilla. De toda la plantilla, 6 meses. 6 meses. Yo lo veía cuando asesoré a la América, que me llamó mucho la atención y lo pude ver, es que para un equipo chico, el presupuesto de un equipo chico era los derechos de televisión y el partido contra la América. Y con eso mataban el año. Entonces no tenían no les importaba nada más. Al resto de los partidos iban 10 incautos, 15 incautos, iba a la América, llenaban el estadio con los de la América, entonces pero entonces no pagaban logística. ¿Y cuál es el incentivo de este equipo? El equipo que no está incentivando a sus jugadores a subir a la A. Ninguna. Le cuesta el doble, recibe lo mismo, no tiene hinchada. Yo diría, si el equipo sube a la A, debe ganar mucho más del doble de lo que está en la B. Pero no, es que, claro, como son votos, y era lo que estaba hablando usted, entonces el fútbol colombiano apoya la mediocridad. Pongamos un equipo Sporting de Barranquilla, que ya no existe y no voy a tener problemas. Sporting de Barranquilla es un equipo que está en la B. Sporting de Barranquilla es un equipo que tiene una hinchada mínima. 1,000 personas pueden ir a un partido que no sea con Pereira o con los equipos grandes que están en la B. Y recibe, me estoy inventando también, 100 millones de pesos al mes. No, 100 millones de pesos al semestre. Igual normalmente esos equipos dejan gratis la entrada. Por eso. Entonces recibes, claro, porque 100 millones no les interesa. 100 millones de pesos, pagan su nómina. Si sube, no va a descender nunca. Entonces, Sporting de Barranquilla puede tener a todos los jugadores o aficionados, como dijimos hace un rato, o con el salario mínimo. Entonces, ese es un equipo de jugadores mediocres, porque un jugador que se gana salario mínimo y puede estar, normalmente los jugadores están mirando para ganarse más porque saben que la vida es corta, la vida deportiva es corta, pero al Sporting no le importa. El Sporting de Barranquilla sabe que si queda de último, le van a seguir pagando los 100 millones, además indexados. Lo último que quede último, de penúltimo o de tras antepenúltimo, le es absolutamente igual. Mientras que si sube, va a tener problemas. Porque va a tener mayores ingresos por taquilla, pero con los equipos grandes. Porque Sporting de Barranquilla contra Pasto, y digamos que no es en Barranquilla, sino en Sincelejo, Sporting de Sincelejo, pues va a llevar con el Pasto, con el Huila, 3,000 personas, 2,000 personas, le va a costar abrir el estadio y no va a ganar nada más. Entonces, ¿cuál es el incentivo del Sporting de Barranquilla de estar en la A? Ninguno. De acuerdo, y el Sporting de Barranquilla, ese caso hipotético que pone Andrés, ese ejemplo, pues hay equipos que siempre se han mantenido en la B o han sido históricos de la B, como dicen. Pero lo triste es que hay equipos tan históricos, ahorita Daniel ponía al Pereira al lado de Tigres y de Fortaleza, el Pereira, un equipo tan histórico como el Pereira. Con una hinchada grande. Con una hinchada grande, una ciudad importante. Yo me acuerdo que mi primer partido que fui al Campín a los 5 o 6 años fue contra el Pereira. Yo contra Bucaramanga, yo me acuerdo contra Bucaramanga. Y el Pereira fue un equipo, recuerdo pues por lo que he leído de historia y los cuentos de la gente que ha seguido el fútbol y que sabe que el Pereira trajo muy buenos jugadores extranjeros, paraguayos. Sí. Pereira trajo uno que a mí todavía me acuerdo, además me encanta el nombre, Apolinar Paniagua, me parece un nombre súper sonoro, Apolinar Paniagua. Yo lo pregunté en Asunción y son jugadorazos. Unión Magdalena, el Teddy Orozco. Unión Magdalena, campeón de Colombia. En el 70. El Pibe, el Teddy Orozco. Hubo un jugador
que se llamaba el Pistolero Franco, que tenía unas mechas inmundas, pero era un goleador de raza. Esos equipos... Cúcuta, una plaza futbolerísima. Claro, esos equipos deberían recibir más dinero si suben, pero ¿qué le interesa al Sporting? Sigamos hablando del Sporting para no ir sus utilidades. ¿Para qué va a subir? Claro, ahí viene la otra cara, como dice María José. Al América lo que menos le interesó, a pesar de lo que se decía, era estar en la B. Porque el América sí vende en la A. Bueno, ahora parece que la hinchada no le va mucho, pero la América... no, lo patrocina Adidas. No, por eso, el América... Pero a Adidas lo empezó a patrocinar en la B. Claro. Claro, porque sabían el potencial. Porque potencial. Adidas, Pereira, Quindío, Unión Magdalena, Cúcuta, esos son equipos de la A, son equipos que llenan el estadio. Es que es muy difícil que el Valledupar llene su estadio si no va a la América o Millonarios. No, Pereira llena contra Pasto, de pereiranos llena su estadio. Entonces es evidente que para esos equipos lo importante, pero no por derechos de televisión, los derechos de televisión no incentivan. Entonces uno con unos derechos de televisión fijo y sin un descenso a la tercera, donde ya no van a recibir televisión, es el fútbol mediocre, es el fútbol del menor esfuerzo. ¿Qué le interesa al Sporting subir? Salvo que le salga un jugadorazo que lo puedan vender, de resto no. Aquí estaba viendo en internet cuánto cobra cada equipo de la Premier por televisión. Ay, nos va a hacer llorar. El Chelsea cobra 153 millones de libras al año. Al año. Con eso compra el fútbol ecuatoriano, peruano, venezolano y colombiano. Solo, no se rían, Sí, solo el Chelsea. Claro, y los clubes dicen, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay que empezar a mejorar el producto inglés se mejoró a partir de los 90, no, a partir de... El producto europeo se mejoró después de Bosman. ¿Por qué no lo hacemos acá? ¿Cuánto recibe el de la mitad? ¿Quieren saber cuánto recibe el menor, que es el Sunderland? Claro. 99.9 millones de libras. ¿Ves? 100 millones de libras. Eso es, nuevamente voy a traer la camiseta del Sunderland de 8 que la tengo también jugada. Claro, ahí es imposible, por cualquier sistema de transferencias, por cualquier sistema de contrataciones, con lo que ustedes quieran, es imposible que un jugador, que el que más se gana en Colombia, no lo llame, el que más se gana en Colombia no se gana $1 millón al año. No se lo gana. No se lo gana. 1,99 solo de derechos de televisión. Ojo, solo de derechos de televisión. La camiseta vale, el Game Day vale, lo que están exponiendo vale, las transferencias que ellos hacen también vale. Entonces es un equipo que se puede ganar, digamos que 180 millones de libras al año. Pues claro que es un fútbol distinto. Yo acá nos hemos descuidado y nos descuidamos en todo. Nos descuidamos en los contratos de trabajo, nos descuidamos en los derechos de televisión. En Colombia, no sé las cifras porque además eso siempre es medio oculto, paga menos, gana menos por derechos de televisión el fútbol colombiano, que sin ser muy chauvinista es mejor que el ecuatoriano. Los clubes ecuatorianos reciben más. Entonces, tiene mejores estadios. Claro, en Ecuador hay unos estadios. En Ecuador sí. Es que allá... En Perú no sé, pero yo conozco los 3 estadios grandes de Ecuador y son muy buenos. ¿No estuvo en Ecuador hace poquito? Sí, Sí, y el estadio de Liga es un estadio europeo. Y en Perú también el Nacional. El Nacional ya tiene palcos, yo no me he dado cuenta. Es impresionante, es un estadio divino y gigante. Le hicieron buenos palcos. El producto y el servicio que estamos ofreciendo es el mismo. Cuando usted fue a ver al Pereira y cuando yo fui a ver al Bucaramanga, dista mucho de ser un producto atractivo. Esa es una pelea que yo tengo con Dueñas. Para Dueñas, lo importante de un partido de fútbol es que haya energúmenos que le tiren uno piedras y fumen marihuana. Para mí es ver fútbol. El espectáculo, Andrés, es diferente el espectáculo a los energúmenos. Yo también ya discutí con Andrés de eso. Vayan a un circo, entonces vayan afuera y fumen chirusa, pero uno va a ver fútbol, no van a fumar marihuana por pasiva. El fútbol... Además, hoy empieza a regir, ya que habla de eso, claro. Hoy firman el decreto. El decreto del nuevo gobierno de que ahora van a volver a decomisar. A decomisar. Hace muchos años no se veía eso, ¿no? Mucho cuidado mañana con el partido Millo Santa Fe. Si quieren echarse tengan cuidado. Sus chiruzas. No. Entonces, volviendo al tema, fíjense cómo es un fútbol mediocre por temas que son claramente definibles. Hagan una tercera, que el que descienda a tercera no puede recibir derecho de televisión. Así sea un peso. Les aseguro que mejora el fútbol de la B. ¿Por qué? Porque no puedo descender. Así que sea usted da en el punto. Claro. Al no haber descenso en la segunda división, crea una conformidad infinita. Pueden durar ahí 100 años y viven felices. Y hay otro problema, es que hay muchos más jugadores. Colombia produce muchísimos jugadores que no tienen mercado porque es que son 36 equipos. Y si hay una tercera que puede subir y bajar, que
que se mueve, que hay de dónde, los jugadores se mueven, los jugadores pueden ir a buscar un equipo que ya está en la tercera, dice, ya no les puede firmar contrato de trabajo, entonces quedan libres. Hay muchas cosas, pero con un campeonato de 36, donde todos reciben lo mismo, donde Nacional se las tiene que rebuscar, Nacional, Millonario de América, cada uno con su forma de ver el negocio, Nacional con un papá rico, Millonarios con una hinchada que era muy rica pero que ya no, América con un tema de mercadeo que parece que es fuerte, pero los derechos de televisión, ¿dónde están? Andrés, acá tengo cuánto se gana cada equipo de la Premier por el patrocinador principal de la camiseta. Dale. El Manchester United Chevrolet gana 47 millones de libras al año. El Manchester City Etihad 45. Y es súper interesante porque casi el 70% de los equipos los patrocinan marcas de apuestas. Claro. Entonces la mayoría de equipos están patrocinados por marcas de apuestas. Y digamos acá la diferencia sí es un poco más grande. El último, que es el Huddersfield, gana solamente 1.5 millones de libras y lo patrocina una marca de apuestas que se llama OP Sports y es de Malta además. Claro, sí, Claro. pero aunque ya eso se sale un poco del tema, porque eso sí, mucha los plata. patrocinadores pueden pues patrocinar a quien quiera. No, y es lo que vende. Y es lo que venden. Pues es Manchester United y Ford, no Chevrolet. Chevrolet Pero y yo Etihad. yo les digo, y ahí volvemos a lo mismo que hemos hablado del fútbol femenino, y es un círculo vicioso. En la medida en que el torneo mejore, el campeonato mejore, en la medida en que existan más incentivos para que los clubes mejoren y no se queden en esa zona de confort que les permite sentirse todavía más cómodos, quedándose indefinidamente en la B, pues evidentemente los patrocinios van a mejorar porque es que el torneo per se mejora. Es que mientras se haya mejor Es un fútbol, círculo. vende más. Es un círculo Exacto, o es un vicioso o círculo. virtuoso. Si uno Sí, tiene buen de acuerdo. fútbol, pues es lo que le pasó a Nacional. Yo sé que tenía papá rico, pero hubo 2 años en que Nacional fue el mejor equipo de América. Y entonces vendió jugadores, entonces Nike le hizo una camiseta exclusiva para Nacional, y entonces los patrocinios estaban a la orden del día, llenaba estadios. Claro, si es un equipo mediocre que mientras no descienda está ahí en la mitad de la tabla navegando, pues no va a haber ninguna camiseta que si yo quiero su camiseta No, exclusiva. y usted lo debe saber mejor, Andrés. Yo tuve la oportunidad de hablar con Enrique Camacho, el presidente de Millonarios, y él me decía una cosa que me pareció muy interesante, que los equipos, por eso Nacional, cuando ganó algo, por hacer bien las cosas, evidentemente por tener un brazo económico grande, se volvió como en un círculo vicioso porque Nacional empezó a vender jugadores y a ganar títulos. Las dos cosas que me decía Enrique Camacho, que son lo que realmente representa una ganancia para el club. Porque precisamente, como venimos hablando, ni los derechos de televisión, ni los La incentivos... comercialización es difícil, ni pero los- lo pueden hacer Millonarios. Yo creo que tiene En una cambio, comercialización. lo único que me decía él, que de verdad deja plata a un club, son los campeonatos, los premios por ganarse la Libertadores, o por pasar de ronda, y la venta de jugadores. Pero es la ley evidentemente. del menor esfuerzo, porque Campín sí puede dar ingresos. Claro. Ya, yo sé que es lo que van a decir, no, que es que como no es nuestro no podemos, pero sí pueden. Sí pueden. A ver, el Estadio San Siro de Milán no es de los equipos y reciben dinero y mucho. Entonces, es la ley del menor esfuerzo. Que el contrato es leonino, sí, negócienlo, hablen. Pero decir que no pueden manejar el estadio, ole, no hablamos de convenios deportivos, pero seguimos hablando de derechos de televisión y eso. Ese es como Víctor todavía seguirá disfrutando de las vacaciones en Estados Unidos con su bella novia, entonces podemos tener en 8 días nuevamente a Ariel, tratemos de hablar de derechos deportivos, pero sigamos hablando del negocio y de televisión y todo eso. Claro, el negocio fundamental en Latinoamérica, y lo tenemos claro también quienes hemos estudiado un poco el tema, es transferencia transferencia de jugadores y ganar títulos. Ganar títulos. Pero el estadio da. No, y de acuerdo. Y si pensaran bien, pues tendrían, digamos, eventos antes, como hacen, es lo que veníamos hablando. Al lado de En Campín Estados está Unidos. Movistar Arena. Eventos antes, eventos después, alguna promoción. Algo mejor pero que no una se mueven. lechona y una Coca-Cola sin gas. Sí. Claro, no es que no podemos porque el estadio no es nuestro. No, sí pueden. Claro que De acuerdo. pues, en Italia la mayoría de estadios son municipales. Lo que usted dice, tienen que alquilar el estadio, tienen que abrirlo, aprovechelo. Pues claro, utilice. Sí. ¿Qué es que me sale más caro? Suba precio de boleta y saca los energúmenos. Hay muchas formas. Ahí no va nadie, Andrés. Es Sí, que sí ese es va. el problema. Sí, sí va. Bueno, sí va. Como ven, pues el tiempo se nos está agotando. Realmente no hablamos mucho de convenios deportivos, pero creo que fue interesante el programa de hoy. Aclaramos. Entonces el convenio deportivo es un convenio que firman antiguo club, nuevo club y jugador. Hablamos de noche Eso del lo tema. vamos a seguir hablando. Para los golfistas, mis queridos amigos golfistas, Víctor debe estar en Estados Unidos muy triste porque él iba a Estados Unidos, yo le iba a Europa. Estoy hablando de la Copa Ryder,
que pues para los que no saben, se juega cada 2 años. Es un torneo muy importante que se juega más por el honor que por Es una especie por de otra Copa cosa. Davis, ¿no? Es una especie de Copa Davis del golf. Se juega entre el equipo europeo y el equipo de Estados Unidos. Evidentemente el equipo de Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte, ha sido el Dream Team, y en esta ocasión Europa le ganó contra todos los pronósticos, además por mucho. Esto tiene unos sistemas, se juega 3 días. El resultado final fue 17,5 a 10,5. Uy, Y para los que sí saben un poco, pues es un gran título. Ganárselo es todo un honor. Y celebran 2 años porque es cada 2 años que se juega. bueno, nos vemos de hoy en 8. Bueno, Muy queridos bueno. oyentes, muchas gracias a Daniel por venir. Despídase, Chao, Chino. Majo. Muchísimas gracias por la invitación, espero volver y venir acá, que está muy interesante el tema y nada, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Buena tarde. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.